Hola, hoy desde JLVB Cop estamos creando este vídeo para ampliar información sobre esta publicación. Esta publicación trata sobre el entorno de desarrollo en Google Cloud en vez de local. Bueno, aquí se describe todo el proceso y se indica que para realizar los despliegues en Google Cloud de esta aplicación de microservicios hacemos uso de una herramienta denominada Scaffold. Hoy hemos puesto en marcha la aplicación, la hemos desplegado tal y como la hemos realizado hasta ahora. Bueno, y una vez finalizado el despliegue, en la terminal ha aparecido un mensaje del equipo de Scaffold dándonos acceso a una encuesta. Para acceder a la encuesta debemos de ejecutar el comando Scaffold Survey. Y bueno, cuando hemos accedido a esta encuesta, la última pregunta preguntaba si usábamos Cloud Code. Pues no, nosotros no usábamos hasta ahora Cloud Code. Describe en la pregunta qué es Cloud Code, un plugin que se puede utilizar en IDEs tal y como IntelliJ o Visual Studio Code. Y bueno, que permite realizar los despliegues con Scaffold en infraestructuras de Kubernetes, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Bueno, hemos buscado información sobre esta extensión y la hemos instalado. Vamos a proceder a realizar el despliegue desde el IDE. Para ganar tiempo en esta explicación, primeramente vamos a parar el despliegue que se ha puesto en marcha desde la línea de comandos. Observamos cómo se han eliminado todos los servicios, todos los pods que estaban en funcionamiento. kubectl get pods. Bueno, nos indica el estatus de todos los servicios, de todos los deployments. Están finalizando. Y lo que hasta ahora hacíamos desde la terminal, ahora es posible realizarlo desde el IDE. Seleccionamos la aplicación que queremos desplegar y vemos que se pone en marcha el despliegue. Aquí habilita unos botones que permiten la parada, la reinicialización, la pausa y unos botones de depuración para debuguear la aplicación. Bueno, aquí podemos consultar la información de Cloud Code en inglés. Y por otra banda, podemos consultar la información en español. Complementos de IDE de Cloud Code. Cloud Code es un conjunto de complementos para IDEs populares que facilita la creación, el despliegue y la integración de aplicaciones con Google Cloud. Nos informa sobre la compatibilidad con diferentes IDEs, en nuestro caso Visual Studio Code, y nos indica que acelera tu desarrollo en JKE y Cloud Run gracias a la integración con Scaffold. Integra fácilmente APIs de Cloud en tu aplicación, simplifica la creación de archivos de configuración para servicios y tecnología de Google Cloud y es más fácil de trabajar con muchos otros servicios de Google Cloud mientras se desarrolla en tu IDE. Bueno, nos habla de la depuración remota. Si buscas una forma de depurar tu aplicación desde el IDE, prueba Cloud Code para emular una experiencia de depuración local en el IDE. Como Cloud Code utiliza Scaffold, puedes colocar puntos de interrupción en tu código. Hasta ahora nosotros no realizábamos depuración, pero bueno, sí solucionábamos problemas haciendo uso de la terminal. Por aquí podemos ver los pods que están ejecutándose
Y bueno, cuando teníamos algún problema, eliminábamos el pod, se recreaba, se reinicializaba y al mismo tiempo accedíamos a través del navegador al Kubernetes Engine, al clúster que hemos creado, y accedíamos a nuestros servicios. En el workloads veíamos el estado en que se encontraban los diferentes componentes y desde Service podíamos acceder y podemos acceder a los diferentes servicios y, por ejemplo, acceder a los logs de los mismos. Si accedemos al servicio Orders, desde aquí podemos acceder a los logs. Y es la forma en la cual hasta ahora accedíamos al estado de los servicios para localizar problemas, solucionarlo, combinando el navegador con el uso de la terminal. Pero ahora todo esto se va a poder realizar con la ayuda de esta extensión. Una vez que ponemos en marcha el despliegue, vemos que se procede a crear todos los containers, build containers de autenticación, client, tickets, orders, expiration, payments. Y una vez que finaliza con la construcción de los containers, procede al despliegue de los diferentes pods. Bueno, existe toda una serie de secciones que nos proporciona esta extensión: Kubernetes, Cloud Run, Cloud API, Secret Manager, Compute Engine. La última sección, Help and Feedback. Aquí nos ha llamado la atención File Issues, Request a Feature. Bueno, si durante el proceso de despliegue o una vez desplegada la aplicación detectamos algún bug, algún fallo de esta extensión, desde aquí podemos reportarlo. Aquí escribiríamos el título del bug. Aquí automáticamente se recopila información de nuestro entorno que va a ser reportada en este informe, y aquí escribiríamos los pasos que hemos dado antes de descubrir el bug. De esta forma, el equipo de desarrollo podrá reproducir los pasos para resolver el bug que estamos reportando. Aquí tenemos acceso a una previsualización en GitHub. Si accedemos a ella, podemos ver el título que hemos creado y los pasos indicados para reproducir el bug. Bueno, aparte de esta sección, donde podemos ver documentación y otras funcionalidades, en Kubernetes podemos ver el contexto de la infraestructura de Kubernetes, Cloud Run. Esta funcionalidad puede suponer cargos en nuestra factura, es de pago, entonces vamos a tener funcionalidades de pago y otras gratuitas. Tenemos acceso a las APIs, a Cloud APIs, a todas las APIs de Google Cloud, desde el IDE. Hasta ahora esto se realizaba a través del navegador. A través del navegador podíamos acceder a las diferentes APIs que existen y activarlas o desactivarlas. Pues todo eso ahora está disponible desde esta sección. Bueno, si ampliamos esta ventana un poquito, podemos ver cómo el despliegue en el clúster ha finalizado todo correctamente, y aquí habilita una sección denominada String Application Logs, lo cual nos permite acceder a los logs de los diferentes servicios. Aquí hemos seleccionado Client y aquí abajo en la consola Output vemos información sobre el servicio, los logs.
Podemos acceder a los logs de payment, aquí los vemos en la consola, aquí abajo. De expiration, de orders. Bueno, recordemos, si volvemos al navegador, que hasta ahora accedíamos a los logs a través del navegador. Pues esta extensión nos va a permitir acceder a los logs desde aquí. Bueno, esta es una introducción muy rápida a esta extensión, a la extensión llamada Cloud Code. En próximas publicaciones ampliaremos información sobre todo aquello que vayamos descubriendo sobre esta extensión. Y por hoy eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.